Muy bienvenidos un día más, una clase más al curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Comenzamos la clase número 43 y lo hacemos tratando temas que vosotros estáis proponiéndonos. Así que damos gracias a Dios por este hermoso tiempo y mientras os vais conectando, quiero mandar un abrazo para todos. Gracias a todos siempre por estar ahí, gracias por permanecer fieles, gracias por tener ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir estudiando y de tener este tiempo juntos donde aproximadamente vamos a estar una media hora, más o menos de 30 a 35 minutos. Así que bueno, ya mando un abrazo para todos, podéis saludaros entre vosotros también y como siempre os pido un par de cositas. Una de ellas, que lo hago creo que en cada clase y en cada conexión que hacemos, es que podáis compartir el vídeo de hoy, si queréis, que podéis compartirlo con otras personas. De esa manera ellos también pueden ser beneficiados con la clase de hoy. Voy a anunciar el tema para que lo tengamos presente y luego en un ratito comenzamos, en unos minutos, nada, comenzamos la clase. El tema de hoy vamos a hablar acerca de seguridad de salvación y predestinación, que es un tema que me habéis pedido, así que repito, seguridad de salvación, aunque hemos hablado de la salvación dentro del curso, pero seguridad de salvación y predestinación. Así que si queréis podéis compartir el vídeo para que otras personas lo vean, para que otras personas sean edificadas con la clase de hoy y también os invito a que podáis participar como lo soléis hacer con vuestros comentarios, con vuestros aportes, etcétera, etcétera. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, recordad que podéis comentarlo o que también podéis escribirme en privado o en inbox, creo que se llama, o bien por email o por WhatsApp podéis contactar conmigo para las dudas o las preguntas que podáis tener. También, si hay algún tema que queréis que toquemos, pues también me lo podéis hacer llegar por los diferentes medios que conocéis y de esa manera intentaremos tocar esos temas. Sé que hay temas pendientes y en una de las clases pues estaré dando la lista de los temas que tengo anotados por si me dejo alguno. Sé que por ahí tenemos pendiente todavía Primera de Corintios 5, estoy estudiando algunas cosas respecto a eso. Teníamos pendiente también, creo que me pidieron Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. Bueno, tengo por aquí la lista. Hay algunos temas que hay pendientes. Si me dejo alguno, pues os pido que por favor podáis escribirme y recordarme qué tema me he olvidado. En la clase de hoy, algunos de vosotros, no creo que nos dé el tiempo hoy, por eso que a lo mejor tomamos un par de clases con esto. Algunos de vosotros, por un lado, me ha pedido que hable de la predestinación, por otro lado, me han preguntado el tema de la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, eso es lo que voy a hablar hoy. Salvación, seguridad de salvación y predestinación. Así que bueno, recordad Biblia, libreta, bolígrafo para poder ir tomando apuntes o cualquier cosa que utilicéis para tomar apuntes. Y vamos a ello. Comenzamos aquí, la clase número 43 del curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Os damos la bienvenida a todos, deseamos que todos estéis bien, agradecemos muchísimo todo vuestro tiempo, el hecho de que seáis fieles en estas conexiones y que queráis seguir estudiando. Vamos a ello. Hechos capítulo 16, por favor. Vamos a ver varias cosas, por eso digo que posiblemente hoy no acabemos con esto, pero por lo menos vamos a ir comenzando y a partir de ahí vamos a ir desarrollando. Y toco los dos temas juntos porque creo que son que van paralelos, por así decirlo. Toco el tema de la predestinación, de qué es lo que algunos han enseñado, y el tema de la salvación o de si se pierde o no se pierde, la seguridad de salvación. Repito que hemos tocado algo en estas clases, como recordaréis, pero que no hemos hablado, por ejemplo, del punto de la predestinación. Perdón. No hemos hablado alguna vez, perdón, hemos nombrado el tema de salvo siempre salvo, etcétera, etcétera, que son expresiones que se sacan bueno, de ciertas doctrinas de otras personas. Tenemos en la era cristiana, en la era de la iglesia,
tenemos muchas personas que han sido levantadas por Dios y que han establecido ciertas bases. Obviamente, la doctrina en la cual nosotros debemos basar nuestra vida es la doctrina de los apóstoles, nos dice la Biblia, quién es obviamente Jesucristo, ¿no? Pero luego hemos tenido hombres y mujeres de Dios en diferentes épocas que han sido usadas por Dios para establecer ciertas cosas y para traer cierto entendimiento, pero que a la vez debemos entender que como cualquiera de nosotros, por muy usados por Dios que fueran, tampoco eran perfectos en su forma de caminar en su totalidad. Por eso para mí me parece un error cuando a veces se endiosan a ciertas personas. Podemos tenerles un respeto, podemos tenerles una honra, pero a veces se endiosan a personas de las que no se ha estudiado nada, a veces, no digo que sea así siempre, pero a veces se hace, ¿no? Entonces, porque hemos escuchado que tal persona hizo tal cosa y lo ponemos ya en un lugar como si fuera... y deberíamos tener cuidado con eso, ¿no? Y repito, podemos respetar, por ejemplo, a Lutero, Martín Lutero, pero a veces se habla de él como si fuera, vamos, lo máximo, y es porque no se ha estudiado su vida y no se saben muchas de las cosas que Lutero hizo en contra de los judíos, en contra de los gitanos, etcétera, etcétera. O sea que tuvo luz en un momento, sí, me parece estupendo, pero hay que analizar un poco todo, ¿no? Y no ponerlo todo en un nivel demasiado alto, porque aquí el único que debe ser glorificado y adorado siempre debe ser nuestro Dios. Luego tenemos a Calvino, tenemos a Juan Calvino, a Arminio, etcétera, etcétera, en que de eso vamos a hablar un poquito cuando hablemos acerca de la predestinación. Repito, por favor, acompañadme si podéis hasta el final de la clase y entended de lo que vamos a ir hablando, y si no lo acabamos hoy, os pido que podáis volver a la siguiente clase para que entendáis también, obviamente, la postura que nosotros creemos en base a la luz que tenemos de la palabra, ¿sí? Entonces, repito, honramos a hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Eso sin ninguna duda, pero no se trata de endiosar, ni de venerar, ni adorar, porque a veces eso se ha hecho y eso es triste, ¿no? Entonces, Hechos capítulo 16, vamos a ver algo respecto a lo que ya vimos de salvación, simplemente por nombrar un par de pasajes y luego nos vamos a ir a Gálatas. Vamos a leer ahora Hechos 16, nos vamos a ir a Romanos después, capítulo 10, y después nos vamos a ir a Gálatas un momentito. Dice así, Hechos 16, verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Veamos la pregunta que ya la vimos en las clases anteriores, justo cuando comenzamos el tema del contraste, ¿verdad? Antiguo pacto, nuevo pacto, la salvación, la vida eterna. Y aquí dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo es rotunda y es clara. Cree en el Señor Jesucristo, de Pablo y Silas, y serás salvo tú y tu casa. No hay más. Nuestra salvación está segura gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su obra completa. Veamos Romanos capítulo 10, por favor. No me entretengo aquí porque están en clases anteriores, pero solamente quiero nombrarlo para que veamos algo. Porque como vamos a hablar de si la salvación se pierde o no se pierde, si el del salvo siempre salvo, una frase que no sé quién la inventó, pero bueno, etcétera, etcétera, necesitamos hablar también de la seguridad de salvación, porque ahí es donde viene el problema. El problema es que muchas personas piensan que la salvación se puede perder en un chasquido de dedos, ¿no? Y caminan constantemente en una inseguridad de la salvación que Dios les ha dado en Cristo. Y lo que debemos desarrollar todos y lo que debemos entender gracias a las Escrituras y gracias al entendimiento que vamos recibiendo por causa de interpretar correctamente las Escrituras con la lente de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo es la seguridad de salvación. Entender que en Cristo tenemos seguridad de salvación. La inseguridad de salvación viene fundada por enseñanzas incorrectas que ponen el enfoque en nosotros y no en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando yo pongo el enfoque en lo que yo hago,
cuando yo pongo el enfoque en lo que tengo que hacer y pienso que la salvación depende de eso, obviamente voy a vivir en una inseguridad continua. No voy a estar seguro si soy salvo, si no lo soy. O cuando estoy en mi mejor momento espiritual soy salvo perdón, y cuando estoy en mi peor momento espiritual ya he dejado de ser salvo, ¿no? Entonces, todo eso viene obviamente de un fundamento, de una enseñanza incorrecta. Aquí acabamos de leer en Hechos que la salvación viene por creer en el Señor Jesucristo. Nada más. La salvación no viene porque nosotros dejemos de pecar. La salvación no viene porque nosotros nos congregamos. La salvación no viene porque nosotros oramos, o porque nosotros diezmamos, u ofrendamos, o damos mucho, o servimos, o porque hemos perdonado al que nos ha hecho daño. No, la salvación está en Jesucristo y en su obra completa. Y no deberíamos nunca rebajar el nivel de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, o sea, ¿cómo soy salvo? Si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Porque con la boca se cree, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Esta es la forma a través de la cual nosotros somos salvos. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Aquí no añade nada más. Aquí no dice, cuando tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón y vives en santidad, serás salvo. Cuando cumples con ciertos mandamientos, serás salvo. No, aquí dice que nuestra salvación está gracias a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros creemos en nuestro corazón y en base a eso confesamos con nuestra boca, somos automáticamente salvos, pero no un poco salvos. No somos salvos a medias. No, somos 100% salvos. Porque la salvación no es algo que podemos ganarnos. La salvación no es algo que podemos merecernos, basado en nuestras propias obras o en nuestros propios méritos. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. La salvación es lo que Dios ha puesto a disposición de todo ser humano para que absolutamente todo ser humano pueda disfrutar de esa salvación. Recuerda que salvación tiene que ver con ser libre del pecado original y de todas sus consecuencias. Entonces, nosotros somos salvos no por algo que nosotros hacemos, nosotros solo creemos en Jesús, sino por lo que Dios hizo por nosotros. El perdón de pecados está en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, no está en lo que yo hago o dejo de hacer. Entonces yo necesito desarrollar una seguridad de salvación, que lamentablemente la religión me la ha quitado. Vamos ahora a Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1. No vamos a estudiar Gálatas, aunque lo tenemos pendiente, ¿verdad? Y será maravilloso, de verdad, yo os aconsejo que leáis Gálatas y que leáis Gálatas con la óptica maravillosa de la obra completa de Cristo y que os empapéis de Gálatas y os llenéis de Gálatas porque encontramos cosas maravillosas, sin ningún tipo de duda, obviamente en la Biblia, ¿no? Pero Gálatas para mí es una de las cartas más tremendas porque desde el principio Pablo va directo, como se suele decir, va directo al grano, ¿no? Entonces en Gálatas capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente, Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo va de lleno al asunto, apenas ha saludado, estamos en el verso 6 del capítulo 1, esto no ocurre prácticamente en ninguna otra carta. Pablo se extiende un poquito en sus salutaciones y sin embargo aquí va directo y empieza a decirles, yo me asombro, estoy asombrado, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, de aquel que os ha llamado por gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, no existe otro evangelio. Sino que hay algunos, y aquí es donde quería parar, hay algunos que os perturban, que tiene que ver con quitar la paz, ¿sí?
Hay algunos que traen inseguridad sobre vuestras vidas. Hay algunos que vienen para quitaros la paz. Hay algunos que vienen para no dejaros dormir. Hay algunos que vienen para intranquilizaros. Os perturban. ¿Cómo? Pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Es decir, no predicando la verdad, no predicando la realidad de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona predica sin tener en cuenta a Jesucristo y su obra completa hoy, en este tiempo, que es el mensaje que todos deberíamos predicar. El mensaje de Jesucristo no es para la calle, el mensaje de Jesucristo es para todos. La iglesia necesita a Jesucristo. Tú y yo necesitamos a Jesucristo. Necesitamos crecer en el entendimiento y el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Necesitamos crecer en el entendimiento y el conocimiento de esa obra completa, del precio que fue pagado a nuestro favor. Necesitamos ese entendimiento. Todos necesitamos entender y conocer más a Cristo. Esa es la realidad. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Cristo sigue siendo atractivo. Jesucristo sigue teniendo poder de atracción sobre la persona. Lo que no es atractivo es la religión. La religión, las tradiciones, las reglas, las normas, es lo que ha hecho que la gente decida alejarse de Dios y no querer saber nada de Dios, pero el problema no ha estado en Dios nunca, sino en cómo hemos transmitido a Dios a la gente, en cómo hemos predicado a Cristo, en cómo hemos transmitido la realidad del Evangelio a los que nos rodean. Pero Jesucristo sigue siendo atrayente, atractivo, sigue teniendo ese poder de atracción. Y cuando a una persona se le revela la verdad de Cristo, se le revela la verdad del Evangelio, esa persona es transformada para siempre, es cambiada para siempre y no vuelve a ser igual. A mí me pasó, muchos de vosotros me escribís diciendo y hablando acerca de cómo el Evangelio de Jesucristo os está cambiando, os está transformando, igual que a Keila y a mí. El Evangelio de Cristo nos sigue transformando. ¿Cómo podemos ir renovando nuestra mente con esta realidad? Y cómo esto nos ha sacado de la inseguridad de la religión y nos ha colocado en la seguridad que solamente la roca firme y eterna puede traer sobre nuestras vidas. No hay otra cosa más segura que la roca, quien es Cristo. Entonces la religión siempre produce inseguridad. La religión siempre produce esclavitud. El Evangelio de Jesucristo trae libertad. El Evangelio de Jesucristo trae seguridad. Si hay algo que vas a tener cuando empiezas a escuchar a Jesucristo es seguridad en tu vida, seguridad de salvación. Entonces la inseguridad viene porque hay gente que está queriendo pervertir el único evangelio que existe, porque no hay otro evangelio, no existe otro evangelio. Se han predicado otras cosas, se está predicando un evangelio pervertido, pero solo hay un evangelio y es el evangelio de Jesucristo y de su obra completa. Nada más. El evangelio de la gracia, el evangelio del reino. Y ese evangelio, cuando es predicado, produce seguridad en los oyentes. Ese evangelio, cuando es predicado, produce libertad en los oyentes. Esa es la realidad, produce que caminen en la libertad que el Hijo ya les ha dado. La religión nos mantiene esclavos, no olvides eso nunca. La religión siempre nos mantiene esclavos, pero el Evangelio trae libertad. Y a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria sea Dios. Entonces nos encontramos hablando del tema de la salvación, por ejemplo. Y esto lo responderemos más adelante, ¿no? Pero si se pierde, si no se pierde, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas preguntas nacen precisamente de una inseguridad de salvación. Y yo comentaré cuál es mi postura en base a la luz que tengo de la palabra y obviamente estamos todos creciendo. Ojo, estamos todos creciendo, estamos todos aprendiendo cada vez más gracias a Dios y por lo tanto vamos avanzando en todo esto, ¿sí? Pero vamos a hablar primero de predestinación. ¿Qué es lo que se ha entendido por predestinación? Y te pido por favor que me acompañes a Romanos capítulo 8. Si alguien viene y me pregunta, Kenneth, ¿tú crees en la predestinación? Obviamente yo voy a decir que sí, porque la Biblia me lo enseña.
Ahora, si alguien me pregunta si creo en el tipo de predestinación que quizá ha enseñado la línea, y por favor que nadie se me ofenda, yo respeto todas las líneas, pero obviamente este es el curso que Dios me permite dar a mí, este es mi perfil de Facebook, por así decirlo, y esto va a estar en el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe, que es la iglesia que Dios nos permite pastorear tanto en Tarrasa como en Madrid. Entonces, aquí exponemos nuestra línea, igual que otros abiertamente exponen sus líneas, ¿de acuerdo? No lo hago para ofender otras formas de pensar, ni muchísimo menos. Repito, si me preguntas si creo en la predestinación, te voy a decir que sí. Si me preguntas si creo en la predestinación que quizá el calvinismo ha enseñado, Juan Calvino tiene muchas cosas buenas o cosas de las que podemos aprender. A mí me ha gustado leer su biografía, me ha gustado leer, obviamente, los 5 puntos que él desarrolla, etcétera, etcétera. Pero si me preguntas eso, yo te voy a decir que no creo en ese tipo de predestinación y te voy a dar los argumentos en la palabra que yo tengo, que a mí me parecen, ¿verdad? Pero todo nace de Juan Calvino con los 5 puntos que él establece en base a la salvación y a la predestinación, que luego Arminio establece otros 5 puntos para rebatir precisamente lo que Calvino enseñaba. Y Calvino iba, sin ninguna duda, en una dirección mucho más establecida en la realidad de la gracia de Dios, y Arminio en una línea un poco más establecida también en el concepto de las obras o de las acciones de las obras que se deberían hacer. Ahora, no soy arminiano, no soy calvinista, soy cristiano. Eso para empezar, ¿de acuerdo? Honro a los hombres de Dios que me han precedido, honro a hombres y mujeres de Dios que están actualmente, de los que puedo aprender gracias a Dios, pero soy cristiano. Quien ha transformado mi vida es Cristo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y no me salvó Lutero, no me salvó Calvino, no me salvó Arminio, no me salvó Spurgeon, me salvó Cristo. ¿De acuerdo? Con eso no quiere decir que yo no lea libros de ellos, los leo y los estudio. Pero quien me dio vida fue Dios, ¿sí? Romanos capítulo 8, vamos a ver que la palabra predestinados o predestinación es bíblica. Versos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, repito, si la pregunta es, Kenneth, ¿tú crees en la predestinación? Te voy a decir que sí, pero en este tipo de predestinación, que es lo que voy a pasar a explicar en los próximos minutos, ¿de acuerdo? No en una perspectiva calvinista. Repito, lo digo con todo respeto, no soy calvinista. Entonces, aunque me han acusado de ello, repito, a mí me han acusado de muchas cosas, entre ellas de ser calvinista. Tampoco creo que sea un insulto, ojo, cada uno tiene una línea de pensamiento, nada más. Ahora, la palabra predestinó, en este caso, viene del original griego proorizo, que significa limitar de antemano. Es decir, es una palabra compuesta de 2 palabras griegas, una preposición que es pro, que significa antes, y la otra palabra compuesta que compone proorizo es horizo, que significa determinar. Por lo tanto, si traemos una definición de la palabra predestinó, la palabra proorizo sería decidir o determinar de antemano. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia dice aquí que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Acompáñame ahora a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Versos 5 y 11. Efesios 1, versos 5 y 11. Y repito, estoy tocando el tema predestinación y salvación, ¿de acuerdo? Para responder preguntas de la predestinación y para responder preguntas si la salvación se pierde, si no, etcétera, etcétera. Hoy no voy a poder completarlo, seguiré la siguiente clase.
Obviamente recordad que todas las clases están disponibles y las podéis escuchar cuantas veces queráis. Efesios capítulo 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hacemos una traducción al castellano nosotros y decimos porque le dio la gana. Eso es lo que quiere decir. Según el puro afecto de su voluntad significa que a Dios le dio la gana hacerlo. Nadie se lo impuso, nadie le obligó, Él quiso hacerlo. Entonces dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vemos 4 versos en las que sale la palabra predestinados. Hay un verso más, si lo quieres anotar, anótalo, no hace falta que lo busques, que es 1 Corintios capítulo 2, verso 7, anótalo si quieres, 1 Corintios 2, 7, que dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por lo tanto, aquí tenemos la palabra predestinación o predestinó. Y vemos que es bíblica la predestinación, por lo tanto podemos creer en la predestinación, pero no en esa predestinación que dice que Dios ya ha elegido a quién va a ser salvo y pase lo que pase y venga lo que venga, el que tiene que ser salvo lo será porque Dios lo ha escogido así y el que no tiene que ser salvo no. Y no importa lo que hagas y no importa lo que dejes de hacer, porque si tú eres de los que tiene que ser salvo, te salvarás igualmente. Yo no creo en esa predestinación. Ese pensamiento me trae dudas, ese pensamiento me trae preguntas. Una de ellas es si ya el que tiene que salvarse se va a salvar de todas las maneras, si no importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, que el que tiene que salvarse se va a salvar, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? ¿Por qué tenemos que ir por todo el mundo y predicar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo? Para mí no tiene sentido. ¿Por qué Jesús dijo, id y predicad y haced discípulos, si resulta que el que va a salvarse se va a salvar igual, porque Dios así lo ha decidido? Es decir, la predestinación calvinista es la que dice que Dios ha decidido quién se salva. Y no hay nada más que hacer. Y aquí no hay ninguna parte del hombre respecto a esto, del ser humano respecto a esto, de la mujer. Ellos no deciden absolutamente nada, sino que Dios ha decidido ya quién se va a salvar. Y los que Dios ha decidido son los que se salvan. Y no hay más. Entonces, repito, si Dios ya ha decidido quién se va a salvar, ¿para qué predicamos? ¿Para qué nos esforzamos en ir a la gente que no conoce a nuestro amado Señor Jesucristo y les llevamos el Evangelio de las buenas noticias? ¿De qué sirve? Si el que se va a perder lo va a hacer igualmente. ¿Sí? Entonces, yo no creo en ese punto. Ahora, ¿sí creo en una predestinación? Sí, porque la Biblia me habla de ella. ¿En qué sentido? En el sentido, como hemos leído, la palabra predestinar es decidir o determinar de antemano. Es decir, Dios decidió que todo el mundo fuera salvo de antemano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él extendió la salvación para todos. En su soberana voluntad, Dios decidió regalar salvación a todo el mundo, no solo a unos cuantos. La salvación está para todos. La salvación está disponible absolutamente para todo el mundo. Y Dios nos predestinó porque Él ha decidido que todos, Él quiere que todos seamos salvos. ¿Sí? Y de hecho, hay una tradición también incorrecta que se nos ha enseñado, y es que la gente dice que cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y pasamos a ser salvos, nuestro nombre se escribe en el libro de los cielos. Y eso no está en la Biblia. No es bíblico. La Biblia en ningún momento dice que nuestro nombre va a ser escrito en el libro que hay en los cielos. Lo que sí dice la Biblia es que nuestro nombre no será borrado del libro. De hecho, te voy a dar algunos pasajes y te pido que si quieres puedas acompañarme a leerlos unos minutitos para que lo podamos ver. Vamos primero a Éxodo 32:32.
Éxodo 32, 32. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que en la voluntad de Dios está que todos se salven. Repito, en la voluntad de Dios está que todos se salven. No que algunos se salven, que todos se salven. Todos. Por eso Dios escribió los nombres de toda la humanidad en el libro de la vida. En el libro de los cielos. Y están escritos los nombres de toda la humanidad. Y no se escriben cuando uno recibe a Jesús. Bueno, ahora mira, Kenneth ha recibido a Jesús, entonces Kenneth ahora va a estar escrito. No, 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 los nombres de todos están escritos. El privilegio que tenemos aquellos que estamos en Cristo es que nuestro nombre no será borrado de ese libro. Amén. Éxodo 32, 32 dice lo siguiente. Acompáñame hasta aquí, aunque estemos unos minutos más, para que lo podamos ver, por favor, y en la clase siguiente continuamos. Dice Éxodo 32, 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjate, ráeme, sácame, arráncame ahora de tu libro que has escrito. Obviamente está hablando con Dios, ¿sí? Ráeme ahora del libro que has escrito. Vamos a otro verso. Salmos. Estamos estudiando, ¿sí? Estamos estudiando, gloria a Dios. Y esto es importante porque es una tradición que se ha establecido en el ámbito evangélico y no es cierto. Hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de los cielos. No es cierto. Dejen de decirlo, por favor. Los evangelistas sobre todo, dejad de decir eso porque no pasa eso. No es así, no es bíblico eso. Salmo 69. Verso 28. Salmo 69, verso 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y obviamente, ¿cómo no? Apocalipsis. No, Apocalipsis no, que me da miedo. Sí, no pasa nada. No tengan miedo. Apocalipsis. Por boca de 2 o 3 testigos se establezca toda verdad. Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que está escrito. Ya está escrito, de antemano. Por ejemplo, nuevamente, capítulo 13, verso 8. Capítulo 13, verso 8 de Apocalipsis. 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, que los sacaron, porque aquí está hablando, repito, yo no entro en escatología, pero que estos son los que ya habían sido sacados del libro de la vida. Pero los nombres de toda la humanidad están escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Todos. ¿Por qué? Porque Dios predestinó que todos fueran salvos. Ese es su deseo. Dios ha extendido salvación hacia todos. ¿Sí? Tengo otro verso si queréis que es Lucas 10, 17 y 20, lo podéis anotar para que no lo leamos ya. Lucas 10, 17 y 20 que dice: alegraos o regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿creemos en la predestinación? Sí, pero no es la que dice que da igual lo que hagas, Dios ha decidido quién se salva, Dios ha decidido quién no se salva. No, eso no es así. Lo que Dios ha decidido es que Él quiere que todos sean salvos. Y Dios ha decidido escribir el nombre de todos en el libro de la vida. Todos los nombres están escritos. Lo que ocurrirá es que habrá un momento en el que habrá personas que sus nombres serán borrados de ese libro. Pero estaban escritos. ¿Quiénes son esos? Los que decidieron rechazar el regalo de Jesucristo para sus vidas.
nada más. ¿Sí? Entonces, la predestinación que nos dice aquí, que hemos leído, por ejemplo, en Efesios, que dice, Él nos predestinó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, lo que hemos hecho nosotros es tomar la decisión de recibir ese regalo de Jesucristo, de recibir ese regalo de la salvación. Por eso, como alguien comentaba, si Dios decide quién se salva y quién no, ¿dónde está la decisión de la persona? ¿Dónde está el libre albedrío? La elección, que desde el principio lo vemos reflejado en Adán y Eva, cómo Dios les da un poder de decisión, un libre albedrío para que ellos escojan, para que ellos decidan. Lo mismo pasa hoy. La salvación está para todos, ¿sí o no? ¿Está la salvación para todos, sí o no? Sí. ¿Todos pueden ser salvos? Sí. Hasta la peor persona que nos imaginemos, el peor asesino, lo que sea, tiene disponibilidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó la salvación para todos. La pregunta es, ¿reciben todos esa salvación? No, no reciben todos esa salvación. Entonces, los nombres de todos están escritos en el libro de la vida, pero se borran los nombres de aquellos que deciden rechazar este maravilloso regalo. Por eso, nuestra forma de predicar no debería ser mandar la gente al infierno. Porque desde el origen, Dios no desea que la gente vaya al infierno. Porque a veces predicamos como si Dios quisiera que se fueran al infierno. Nuestra forma de predicar es decirles que si ellos quieren, la salvación está para ellos, porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Lo único que tienen que hacer es recibir esa salvación, sin añadiduras, sin nada más. Recibir a Jesucristo, reconocer a nuestro Señor Jesucristo, y entonces automáticamente disfrutan de esa salvación, y a partir de ahí su nombre ya no será borrado del libro de la vida. Gloria a Dios por ello. Así que por favor, lo pido una vez más, no usemos esa frase. Hoy tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. No, ya estaba escrito. Lo que pasa es que cuando reconocemos a Jesús tenemos el privilegio de que ese nombre no se borre nunca más. Amén. Muy bien, esta es la primera parte. ¿Ok? Acabamos aquí con la primera parte porque ya es la hora. Esta es la primera parte del tema que estamos tocando. Predestinación y salvación. En la siguiente parte, que será en la siguiente clase, que será mañana obviamente a las 7:30, hablaré de ¿se pierde la salvación o no se pierde? ¿Salvo siempre salvo? ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué pasa con la salvación? ¿Puedo perderla? Bueno, eso será mañana a las 7:30. Si te apetece escuchar respecto a este tema, perdón, mañana a las 7:30 te invito a que nos acompañes, a que puedas estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amado Pastor Ramón, un fuerte abrazo, amado, gracias por estar ahí. Así que mañana a las 7:30 hablaremos. ¿Salvo siempre salvo? ¿Puedo perder mi salvación? Si conoces a alguien que tiene dudas de ese tema, invítale para que mañana a las 7:30 se conecte y que pueda disfrutar de la enseñanza que vamos a compartir mañana. Así que nada, hasta aquí la clase 43 del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Si queréis, podéis compartir el vídeo para que otros lo vean, para que entiendan un poquito mejor el concepto de la predestinación y el libro de la vida. Y también recordad que tenéis el canal de YouTube disponible, suscribiros si no lo habéis hecho, y ahí tenéis todas las clases y maravillosas enseñanzas que os van a ayudar muchísimo. Desde aquí queremos mandar, mi esposa Keila, ahí, y yo, un fuerte abrazo para todos, agradeceros siempre que estéis ahí, que invirtáis tiempo para aprender, y si queréis recordad, mañana a las 7:30 volveremos a estar aquí. Os amamos mucho, cuidaos mucho y nos vemos. Hasta la siguiente clase.